principalmente, ¿por qué dice que a cada rato? Ok, ¿cómo se llama? Para saber el eje hormonal, ver lo de la menstruación y saber las patologías ginecológicas, es muy importante que dominemos el tema de eje hormonal. Es verdad que el eje hormonal en el examen en DART no nos los preguntan como tal, ¿ok? Pero sí es muy importante comprenderlo porque es la base de las patologías que vamos a ver en los siguientes temas, como como poliquistosis ovárica, como menorreas, ¿okay? Endometriosis, etcétera. Bueno, el resumen didácticamente ponemos lo que es la parte del hipotálamo, la hipófisis y ovario. ¿Okay? El primer punto para poder comprenderlo es simplemente saber lo siguiente. El eje hormonal está compuesto por estos, precisamente se llama eje por estas tres partes anatómicas, hipotálamo, hipófisis y ovario. ¿Okay? En el hipotálamo se genera una hormona, ¿okay? Que es la hormona liberadora de gonadotrofina. Esta hormona liberadora de gonadotrofina se libera y actúa en la adenohipófisis, en la parte anterior. Al llegar a la hipófisis o adenopófisis en la parte anterior, secreta FSH, LH, ¿ok? Principalmente. Son las hormonas que se secretan. LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Estas dos hormonas actúan a nivel del ovario para producir estrógeno y progesterona. Esa es la función. Vuelvo a repetir. En el hipotálamo se genera la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿okay? Llega a la adenohipófisis para secretar FSH y LH. Ambas actúan en el ovario para el producto final sería la producción de progesterona y estrógeno, las hormonas femeninas. ¿Ok? Principalmente el estrógeno. Estas hormonas son las que van a dar lugar a los cambios fisiológicos en la mujer y al eje hormonal femenino, principalmente la menstruación. Bueno, una vez que se libera GnRH y actúa en la adenohipófisis, secretando FSH y LH y teniendo el estrógeno y la progesterona, el estrógeno y la progesterona circulan por el torrente sanguíneo. Conforme van pasando los días y conforme va aumentando, ¿ok? Principalmente lo que es, conforme van aumentando el estrógeno y la progesterona a nivel del torrente sanguíneo, conforme van pasando los días se van incrementando. Llega un momento en que la producción de estrógeno y progesterona es lo suficiente o es dentro de lo que espera el sistema nervioso central y lo que provoca es un feedback negativo, que es el exceso de estrógeno y progesterona suprime la liberación de GnRH, por lo tanto ya no estimula a la adenohipófisis, que es la FSH y la LH, disminuyendo estos valores, y al disminuir estos valores ya no actúan a nivel del ovario. Al ya no actuar en el ovario, disminuye la producción de estrógeno y progesterona. Entonces, el estrógeno y la progesterona que estaban circulando en el torrente sanguíneo empiezan a caer. Conforme van pasando los días y al detectar esto a nivel cerebral y detectar la deficiencia de estrógeno y progesterona, se vuelve a encender el eje hormonal, provocando la liberación de GnRH. Por lo tanto, está actuando en la adenohipófisis, secretando FSH y LH y al final produciendo estrógeno y progesterona. ¿Alguna duda hasta acá? Yo, una pregunta, ¿hasta qué
¿cuántos días llega como el punto máximo ya No, es que no hay, bueno, es que no hay no hay de que a partir de los 3 días se prende la GNRH. No, eso Ah, es ok. para fines didácticos, o sea, Ah, ok, para va, que va, entiendan gracias. que cuando se dice que es el eje el eje hormonal femenino es un sistema clásico. En endocrinología, ¿ya llevaron endocrino? Cuando, No, Doc. en endocrino, cuando lleven la clase, van a ver que todos los ejes hormonales, el eje hormonal clásico se comprende por un feedback negativo, como lo vimos con la tiroides. Es decir, se libera TSH, actúa en la tiroides, se libera T3, T4, el exceso de T3 y T4 inhibe la producción de TSH. Esos se consideran sistemas clásicos, es decir, que están relacionados con un feedback negativo. No es la excepción con el eje hormonal femenino. Déjame ver por qué no puedo descompartir. Ya. Bueno, continuando con nuestra... ¿Se sigue viendo mi presentación? Es que como le muevo acá, no sé si... Sí, Doc. Sí, sí. Ok. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Ok. Si no hay ninguna duda, esto es lo que quiero que comprendan a grandes rasgos. GnRH, FSH, LH y ovario produce estrógenos y al aumento de estrógeno y de progesterona se inhibe la producción de GnRH. Y a la vez, cuando descienden los niveles de estrógeno y progesterona, se enciende este nuevo eje provocando la liberación de GnRH. Ahora, lo que quiero que entendamos, ¿dónde está ovario? Es lo siguiente. No, no. Ahora lo siguiente es, y ese es a grandes rasgos. Ahora vamos a centrarnos en el ovario, principalmente. Lo que quiero es que nos centremos en el ovario. ¿Ok? Bueno, en el ovario, aquí en esta parte, ¿ok? En el ovario, FSH, como su nombre lo indica, es la hormona folículo estimulante. LH es la hormona luteinizante. ¿Ok? FSH, cuando se inicia el eje hormonal, FSH, como su nombre lo indica, estimula al folículo. Al estar estimulando el folículo, hace que crezca. ¿Ok? De hecho, FSH estimula varios folículos a la vez. Va estimulando varios ciclos, varios folículos a la vez. Sin embargo, uno solamente es el que va a ovular, es decir, el que va a crecer más. Y esto se debe a que va a tener más receptores de FSH. Si leyeron su libro de CTO, comentan que hay una cohorte de folículos en cada mes. ¿Okay? Una cohorte quiere decir un grupo de folículos que se selecciona, que son los que van a competir para ese mes para ver cuál de ellos es el que va a ovular. El que tiene mayor receptores de FSH es el que va a ovular. ¿Y por qué? Porque al captar mayor FSH cuando se libera de la adenohipófisis, lo que hace es que crezca más y aparte va a hacer que se produzca mayor aromatasa. La FSH, una de sus funciones es la de crecer el folículo y otra es la de la producción de la aromatasa. Su deficiencia hace que no exista suficiente aromatasa y que los folículos no crezcan adecuadamente. ¿Okay? Entonces, esa es la función de la FSH y la aromatasa está involucrada en la producción de estrógeno, ¿okay? Principalmente estradiol, ¿okay? Que es la hormona femenina principal. ¿Okay? La siguiente hormona, la LH,
tiene una finalidad. Conforme va creciendo el folículo va creciendo estimulado por la FSH, la producción o el exceso de LH provoca la ovulación. Al provocar la ovulación, la LH, ¿ok? Se libera, ¿ok? El ovocito se libera, el óvulo, perdón, se libera para ser fecundado. Donde hubo la ovulación, se empieza a desarrollar el cuerpo amarillo. ¿Ok? Este cuerpo amarillo es el que también provoca la... ¿Hasta aquí alguna duda? Es así como el ovario, ¿ok? Produce estrógeno y progesterona. Bueno, esos son los puntos importantes que quiero que se lleven. Una vez que ya comprendemos esto, ahora sí vamos a ver el esquema clásico. Este. ¿Cuál de los dos se los me gusta más? Este. Bueno, hasta aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? Vamos a empezar con este. Bueno, una vez que ahora sí que ya conocemos a nuestros protagonistas del eje hormonal, que es la GnRH, okay, la FSH, LH, que actúan en el ovario para la producción de estrógeno y progesterona, okay, y a través del ovario, cómo es que FSH provoca estradiol o estrógeno y cómo LH provoca progesterona. Ahora es juntar todas las partes para conocer el eje hormonal. Bueno, este es un ciclo, vemos aquí abajo, ¿sí se ve mi cursor? Este es un ciclo didáctico de un eje hormonal. Siempre cuando lo explicamos, decimos que el ciclo genital femenino que dura 28 días. Y siempre nos casamos con esa idea de que es 28. Nosotros, bueno, ahora en medicina, pero cuando hablamos del eje hormonal o de la menstruación, decimos que para fines didácticos se dice que dura 28 días, que es un promedio, ¿ok? Pero esto es para fines didácticos. El eje hormonal o el ciclo menstrual puede durar desde 21 días hasta 35 o 38 días, ¿ok? Es lo que puede durar un ciclo y se considera totalmente normal. Podemos hacer una presentación de un eje hormonal de 30 días, un eje hormonal de 34 días, de 25 días, si ustedes gustan. Pero para fines didácticos y para hacerlo comprensible, lo hacemos de 28 días. ¿Por qué? Porque 28 días se puede dividir en dos partes iguales, que en la vida real o en el eje hormonal normal no es así. Vuelvo a repetir, nosotros para fines didácticos siempre han escuchado que hablamos de un ciclo hormonal de 28 días, ¿ok? Porque lo podemos dividir en dos partes iguales, pero en la vida real no es así, ¿ok? Bueno, haciendo esta aclaración, para fines didácticos, un eje hormonal se divide en 28 días. ¿Ok? Perdón, dura 28 días. Supongamos que esta paciente su regla cada 28 días. ¿Ok? Bueno, siempre el ciclo femenino lo vamos a dividir. La primera parte, los primeros 14 días, se llama fase folicular. La segunda fase se llama fase lútea. ¿Por qué se llaman así? Porque son las principales hormonas que en ese ciclo o en esa parte son las protagonistas. Hay que aclarar que las hormonas no interactúan, una va primero fase folicular y fase lútea. Nosotros los explicamos así para poderlo comprender,
Pero en la vida real, ambas hormonas se liberan a la vez y tienen una finalidad una tarea que hacer en esa parte. En la primera parte, la fase folicular es la protagonista. En la segunda parte es la fase lútea. Como ya habíamos visto, GnRH actúa en la adenohipófisis. En la adenohipófisis, ¿ok?, se libera FSH y LH. FSH, que va a ser la que actúa principalmente en esta parte del ciclo menstrual, ¿ok?, su función va a ser la de madurar a los folículos, como vemos acá. ¿Ok? ¿Ah? Y aquí, en este primer rubro, vemos cómo actúa FSH, ¿ok?, que es la línea negra punteada. FSH empieza su liberación. Va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y a partir del día 8 empieza un descenso. ¿Lo notan? Ok. Este descenso se debe a que a nivel de los ovarios, aquí, a nivel de los ovarios, FSH está actuando, pero a partir del día 8, FSH disminuye. ¿Y por qué lo hace? Porque al disminuir FSH, ese grupo, supongamos que ese día, ese ciclo menstrual, se seleccionaron 5 ovocitos, una corte de 5 folículos se seleccionaron. Estos 5 folículos que se seleccionaron, uno es el que tiene mayor número de receptores FSH. Como vemos en nuestra gráfica de arriba, a partir del día sexto al octavo día, FSH disminuye. ¿Y por qué disminuye? No es que ya no haya FSH, simplemente la cantidad de FSH en el torrente sanguíneo disminuye. Y disminuye porque ahora lo que va a hacer con esos folículos es, yo le llamo así, es dejarlos morir. Nada más los estimuló un poco, disminuye FSH y esto es una selección natural, es decir, el folículo más fuerte, más dominante es el que se va a liberar. ¿Ok? Los demás, los que no tienen muchos receptores FSH, son los que van a morir, se van a trecear. Solamente el más fuerte, el más apto, es el que va a sobrevivir. Supongamos, voy a cambiar de gráfica nada más para... No tengo uno... No, aquí nos quedamos. Supongamos que estos tres son los folículos que se están seleccionando, estos tres, ¿ok? Este tiene 5 receptores FSH, este tiene 8 receptores FSH y este tiene 20 receptores FSH. En el día sexto al octavo, principalmente se dice en fines didácticos al octavo, que disminuye la FSH, supongamos que aquí había 100 unidades de FSH. Cuando desciende, ahora hay 20 unidades de FSH. Esas 20 unidades de FSH, ¿quién creen que las va a acaparar de estos 3 folículos? Pues el que tiene mayor receptores, que es este que habíamos quedado. Por lo tanto, esa poca cantidad de FSH la va a tomar este folículo. El resto de los folículos se atrecian, se mueren. ¿Ok? Y esto es parte de la selección natural porque va a seleccionar al folículo que tiene mayor FSH y por lo tanto se dice que el que tiene mayor FSH viene más preparado, tiene más receptores, también tiene mayor producción de aromatasa, es decir, va a producir más estrógeno y por lo tanto el código genético viene de mayor calidad, se deduce. Por eso es que se hace una selección de esos folículos. ¿Ok? Bueno, entonces FSH que se va liberando, que estamos viendo la primera parte del ciclo menstrual que se llama la fase folicular, ok, disminuye. Okay. Y esa es la función por la cual va disminuyendo. Conforme van pasando los días, retoma un pico que no es significativo, ok, y vuelve a descender. Este FSH, recuerden que dijimos que FSH
al final la conclusión va a ser la producción de estrógeno. Y esto como vemos aquí, es el pico de estrógeno que tenemos. Conforme va FSH, estrógeno tiene una ligera meseta que va discretamente aumentando, ¿ok? Y que antes de la ovulación tiene un pico. Después desciende y tiene una ligera meseta en la segunda fase del ciclo y después desciende, ¿ok? Bueno, ¿por qué es importante esto? Ok, como van viendo, el estrógeno, conforme van pasando los días, va aumentando discretamente y a la mitad del ciclo tiene un pico máximo de estrógeno. Y después desciende, se hace una meseta y cae. ¿Por qué? Porque el estrógeno tiene una función de la producción del endometrio, es decir, el crecimiento endometrial. Esa es su función del estrógeno. Y es muy importante que tengamos en mente que la primera parte del ciclo es donde se va produciendo el estrógeno gradualmente hasta llegar a un punto máximo a la mitad del ciclo, que es cuando se va a producir la ovulación. ¿Y por qué es importante esto? Porque ahora si vemos esta tercera gráfica o esta tercera parte de la gráfica, vemos al endometrio. Aquí es el día 0, cuando inicia la menstruación, que hay endometrio y que conforme van pasando los días se va depurando, que es esta parte de la M, que dice menstruación. Aquí estaba el endometrio. Supongamos que esta paciente hoy empieza a arreglar, este endometrio está de este grosor y conforme van pasando los días y la paciente va teniendo su sangrado catamenial, va disminuyendo el grosor del endometrio. Y a partir del 6º día, que es en promedio cuando una paciente deja de menstruar, va aumentando ese endometrio, va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que coincide con la mitad del ciclo, ¿ok? Donde tiene su máximo esplendor este endometrio. Y como vimos en la segunda gráfica, hace una meseta, es decir, se queda estancado ese endometrio, ¿ok? Y después se finaliza, ¿ok? Bueno, esta gráfica es importante para conocer la fase folicular. Entonces, todo esto es el ciclo menstrual. La primera parte se llama fase folicular porque la protagonista es la hormona folículo estimulante. Que la hormona folículo estimulante va aumentando, al día 8 disminuye, esto disminuye para que el folículo dominante se pueda desarrollar y los demás se atrecien. ¿Okay? La finalidad de FSH es la de producir la aromatasa y la de producir estrógeno. Ese estrógeno que se produce en la primera mitad del ciclo menstrual, su función es la de aumentar el tamaño del endometrio. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? La segunda parte del ciclo menstrual se llama fase lútea. ¿Y por qué se llama fase lútea? Porque la protagonista de la segunda fase del ciclo menstrual es la hormona luteinizante. ¿Okay? Que al final la hormona luteinizante es la que va a provocar la producción de progesterona. ¿Okay? Vamos otra vez desde el inicio y veamos a la hormona luteinizante. La hormona luteinizante es esta naranja. Ahí va, la hormona luteinizante. Conforme se va produciendo, esto se produce a través de la GnRH que actúa en la adenohipófisis. La adenohipófisis, ok, libera FSH y LH. Y ahí va LH. Si observan, hay un pico máximo de LH en el día 14, es decir, a la mitad de nuestro ciclo. Ese día 14 es cuando hay un pico máximo de LH y después disminuye. Este pico de LH
es el que provoca la ovulación. Por lo tanto, las funciones de LH, aparte de producir progesterona, LH o el pico de LH es el que provoca la ovulación. ¿Ok? Este es acá. ¿Ok? Por lo tanto, las funciones de LH es la de la ovulación. Y quiero que veamos aquí en nuestro segundo recuadro cómo estrógeno, que es el naranja, lo que ya habíamos comentado, tiene su pico y su meseta. Y cómo en el ciclo ovárico la progesterona no tiene casi un papel importante en la primera fase del ciclo. Sin embargo, cuando existe el pico de LH, la progesterona va aumentando considerablemente, incluso llega a ser mayor que el estrógeno. ¿Por qué? Porque la progesterona, como vimos en la fisiología del embarazo, la progesterona es la hormona a favor del embarazo. Por eso se llama progestágeno. Este progestágeno tiene una función muy importante, que es la de madurar el endometrio. Esto quiere decir que el endometrio que se estuvo formando en la primera parte del ciclo y que tuvo su pico máximo de formación el día 14, a partir de estos días, ok, ese endometrio tiene, la progesterona lo que hace es madurar el endometrio, es decir, hacerlo rico, prepararlo para, en caso de estar embarazada, tenga el cigoto o huevo tenga las mejores oportunidades de nutrirse. Aparte que la progesterona inhibe la actividad del músculo liso, ¿se acuerdan? Esto es para que el útero no tenga contracciones y el cigoto o huevo pueda implantarse adecuadamente. ¿Ok? Si no hay fecundación, esta progesterona cae porque el cuerpo lúteo degenera y por lo tanto ya no se produce progesterona, hay una caída de estrógenos y es lo que provoca la menstruación. ¿Alguna duda acá? Bueno, esta me gusta. Esta. Déjenme ver cuál me gusta más. Bueno, entonces, pero acá no. Esta me gusta, por lo que vamos a hablar. Entonces, este es el ciclo hormonal femenino. No, volvemos a repetir, las hormonas que se liberan a través del hipotálamo es la hormona liberadora de gonadotrofina que actúa en adenohipófisis para producir FSH y LH. El FSH va a provocar producción de aromatasa, va a ser mayores receptores para los folículos y va a ser la producción, su finalidad es la del crecimiento de los folículos, como su nombre lo dice. ¿Ok? Ya vimos a nivel de ovario cómo es que actúa FSH y LH. LH, la finalidad de LH es la de provocar el pico de LH, es la que provoca la ovulación y LH provoca la producción de progesterona. La progesterona es la hormona que se encarga de madurar al endometrio para, en caso de haber una fecundación, tenga las mejores condiciones el cigoto o huevo en la implantación. Ayuda a la implantación del cigoto también porque inhibe la actividad del músculo liso del útero. El estrógeno, ¿ok? De la hormona femenina y aumenta el crecimiento del endometrio. Esto que yo acabo, pero regresamos, el ciclo menstrual se divide en una fase folicular y en una fase lútea. ¿Cuándo estamos hablando del ciclo menstrual? Cuando hablamos del endometrio, nosotros lo dividimos en una fase proliferativa y secretora. Ojo,
Cuando dicen, ¿en qué parte del ciclo menstrual va? Va en la fase secretora, va en la fase proliferativa. Por mí no hay ningún problema, yo les entendería de qué me están hablando. Una secretora quiere decir que va es en la segunda mitad. Pero cuando hablamos de secreción y proliferación, porque a veces lo podemos confundir en el ciclo menstrual, en lugar de hablar de una fase folicular, cuando hablamos de proliferativa o secretora es que nos referimos al endometrio. Por eso en mucha literatura ustedes pueden ver que dicen, la primera fase del ciclo menstrual es la fase folicular o proliferativa. Folicular porque hablamos de FSH, proliferativa porque hablamos del endometrio. ¿Ah? Por mí no hay ningún problema, pero a veces hay quienes se las pueden hacer cansadas de que no, es que proliferativa es del endometrio. Y sí, estrictamente es correcto, pero si ustedes, pero nada más deben de saber esa diferencia para que en caso que los corrijan o algo, ustedes digan, el endometrio, la primera fase es proliferativa y la segunda fase es secretora. ¿Y por qué? Porque como habíamos visto, estrógeno, ok, estrógeno, esto, hace que prolifere el endometrio, que crezca. Y progesterona hace que madure y se llama secretora porque la progesterona también tiene una función de angiogénesis, es decir, de producir varios vasos. Y estos vasos, ok, se producen porque cuando llega el cigoto y huevo es donde el citotrofoblasto es donde va a escarbar y donde va a hacer sus conexiones cuando vimos en el embarazo, para que pueda implantarse y pueda nutrirse. Por eso se llama fase secretora. No sé si existe alguna duda en la conclusión. ¿No? Déjame ver No, doc. en el WhatsApp me mandaste de lo de las clases, ¿verdad? Porque no vaya a ser que vaya a de las clases pendientes me las mandaste por WhatsApp, ¿verdad, Iván? ¿No hay nadie? Ah, Nayeli nos va a dar el tema. ¿De amenorrea? Sí, doctor. Sí, para ya no meterme con tu tema entonces. Porque iba a explicar algo. Bueno, iba a explicar. ¿Alguna duda acá con el eje hormonal? No, doctor. Bueno. Listo. Ok. ¿Por qué? Porque tú sigues en el temario, Naye. ¿O sigue alguien más? Poliquistosis ovárica. Ah, no, tú vas, ¿no, Naye? Primero. Sí, creo que sí. Ok. ¿Ya le hice tu tema? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ya. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora puedes comprender un poco ahora de las amenorreas, ¿no? Sí. Por eso ya no me voy a meter porque aquí viene el de amenorreas. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer? Pero, por ejemplo, ahora podemos, bueno, para que no, cuando decimos el eje hormonal así, se nos hace muy simple, ¿no? Ah, sí, pues qué padre, ¿no? Pero precisamente no me quería meter con tu tema para no quemarte tu clase y para que ya podamos ver cuál es la importancia del eje hormonal, es la siguiente. Les voy a hacer una pregunta, pero necesito que participen. Bueno, FSH y LH comparten una subunidad. ¿Con qué hormonas? Con la gonadotropina coreónica humana. ¿Ok? ¿Y con qué otra hormona? La tiroidea.
¿Cómo se llama esa hormona tiroidea? ¿Hormona estimulante de tiroides? Eso sí. Bueno, sí. Aunque me digan TSH, pues, pero nada más tiro. No. Ok, TSH. Ok, muy bien. Bueno, pues les voy a dar tips de por qué es importante todo esto. O sea, para que vayan comprendiendo lo bonito de este eje hormonal. Bueno, actualmente ya hay FSH y LH, ¿ok? Recombinante. Es decir, para las pacientes que no se pueden embarazar. Entonces, como las pacientes que a veces no se pueden embarazar, pues les van, perdón, les van, ¿cómo se llama? Dando hormonas. Las pacientes con poliquistosis ovárica, cuando ya veamos el tema, son pacientes que es la primera causa de infertilidad. Algunas de ellas no se pueden embarazar porque pues, no ovulan principalmente, no tienen una menstruación mes con mes, son irregulares, etcétera. Entonces, hay un medicamento que nosotros utilizamos que se llama Omifin o clomifeno y actúa es un SERMS, quiere decir que actúa, tiene en los receptores selectivos, ¿ok? De estrógeno principalmente, en los receptores de estrógeno. Así es como actúa. ¿Y cómo es que actúa? Les voy a comentar. Aquí en la adenohipófisis, ¿ok? Donde hace el feedback negativo, hay receptores de los estrógenos. Es decir, cuando capta el estrógeno y actúa los receptores, habíamos comentado que GNRH, ¿ok? Disminuye su producción, por lo tanto es FSH y LH disminuye su producción, ¿ok? Para hacer el feedback negativo, ¿correcto? Bueno, este medicamento que damos, citrato de clomifeno, llega y ocupa los receptores, nada más. No actúa, no hace su función, nada más ocupa los receptores. Entonces, ¿qué creen que siga? ¿Qué es lo que sigue después de esto? Aquí necesito que utilicen su lógica. Si este medicamento que yo doy actúa en los receptores, no hace su función, nada más ocupa el lugar. Llega y se sientan ahí, sí, ocupa el lugar. ¿Qué pasa con todo este eje hormonal? ¿Alguien quiere participar? Yo lo voy guiando, pero ¿alguien quiere participar? Yo lo intento si quiere, doctor. A ver. Bueno, si llega entonces el clomifeno al receptor, pues impediría que el estrógeno real tome el receptor y tenga su función. Ajá. Entonces, al hacer eso, pues, bueno, nos comentaba entonces que cuando llega el estrógeno a estos centros de control, haría el feedback negativo. Entonces, al no Así poder es. realizar el feedback negativo, estaría en constante estímulo el ciclo. ¿Ok? Y entonces GNRH, ¿qué haría? Liberaría, ¿Aumenta o disminuye? aumentaría, porque Aumenta. ¿Y está dónde, respondiendo exactamente, ¿y dónde actúa GNRH? en adenohipófisis. ¿Ok? ¿Y qué hace con la adenohipófisis? Hace que a su vez libere FSH y LH. ¿Ok? ¿Y FSH, cuál es la función de FSH? La maduración y selección de un folículo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo doy ese medicamento y constantemente se va liberando FSH? Entonces tendríamos la producción de un folículo maduro. ¿Ok? Ok, perfecto, muy bien. Ahora, si recuerdas esta gráfica, FSH, lo natural, ¿sí se ve mi pantalla? Ya ni se ve mi pantalla. Ah, sí, ya cambió a ciclo de hormonas. Ajá. Si Sí. te fijas, lo natural es que FSH descienda, Ujú. porque si no, los demás no se aprecian, ¿correcto? Ajá. Ok. ¿Qué pasa en este ejemplo con el clomifeno? Que tú le das, FSH desciende en algún momento, No, no siempre está descendería porque, aumentando, ¿verdad? ajá, Ok. Pues perfecto, entonces Iván, pues precisamente eso es lo que hacemos con el citrato de clomifeno. Lo que
nosotros hacemos es provocamos que GNRH esté constantemente liberando FSH y constantemente liberando FSH, esos folículos van creciendo y son 3, 5, 8 que van creciendo. Así, se hacen, haz de cuenta, quistes prácticamente, van creciendo. Y nosotros los vamos midiendo en los días, en el día 1, día 3, día 5, y cuando uno de ellos llega por arriba de 18 milímetros, es momento de romperlo. Es decir, es momento de que ya uno llegó a 18 milímetros. Otros están en 10 milímetros, otros 12, y dos están en 18, supongamos, porque sí, en la vida real así sucede. Dos están en 18. ¿Okay? O supongamos uno 18, uno 20, otro 10 y otro 12. Entonces ya tengo dos folículos maduros. Es así como nosotros hacemos en pacientes con poliquistosis ovárico, damos. La pregunta es, ¿cómo hago para que madure? Para que haya, para que ovule, perdón. ¿Cómo hago para que ahora ovule? Ya tengo dos, uno de 20 y uno de 18, que crecieron a través de con la FSH indirectamente a través del citrato de clomifeno. La pregunta ahora es, ¿cómo hago para que maduren? O sea, para que ovule esos dos folículos. ¿Qué se necesita en el eje hormonal para que haya ovulación? Un pico de hormona luteinizante. Exactamente. Ahora, bueno, ahora ya hay, pero ahora la pregunta es, ¿dónde agarro LH? De adenohipófisis. Ok. Pero si se fijan, no puedo, de la adenohipófisis no puedo sacar nada más LH. O sea, siempre salen las dos. Por eso les decía, siempre se producen las dos. Que una tenga una función es muy diferente. Bueno, esto es lo... LH, antes de que hubiera LH se sacaba de la orina de las pacientes embarazadas. ¿Por qué creen? Porque, bueno, como están embarazadas y en la primera parte del embarazo el cuerpo lúteo sigue ahí mantenido, pues está produciendo hormona luteinizante. Entonces, esta puede salir por orina y si la aíslan y se la dan a otra paciente, tendría el mismo efecto, ¿no? Ok, cuando yo le hago a una paciente que sospecha que está embarazada, hay pruebas caseras, ¿no? De orina, Sí, ¿correcto? Esa prueba casera, ¿cómo sabe que está embarazada? ¿Qué me detecta? la gonadotropina crónica humana. Ok. Entonces, si yo recolecto la orina de la paciente embarazada, ¿qué hormona estoy obteniendo ya? La gonadotropina. ¿Y la Sí. gonatrofina qué tiene que ver con LH? ¿O por qué le voy Que a...? Por la seguridad que comparte. Así es, exactamente. Entonces, si se fijan, ahora ustedes ya pueden, ahora ya son biólogos de la reproducción. Los biólogos de la reproducción son los que hacen esto. El eje hormonal es muy complejo. Okay, ahorita estamos viendo pero si se fijan, cuando una paciente no se puede embarazar, es lo que nosotros hacemos. Ahora ya comprenden que van a dar citrato de clomifeno. ¿Okay? Ya saben cómo actúa el citrato de clomifeno, porque actúa los receptores de estrógenos, por lo tanto no inhibe el feedback y la GNRH va aumentando, estimula de hipófisis y hace que LH y FSH aumente. FSH hace que los folículos crezcan demasiado, ¿ok? Los voy seleccionando, cuando ya veo dos, ¿ok? Inyecto
Choragón, así se llama el medicamento, que es gonadotrofina coriónica humana. Ya no la sacan de la orina y todo, ¿no? Pero pues, ya ahí, ya ahora hacen depuraciones, pero así es como antes hacían para que una paciente ovulara. Sacaban la gonadotropina de la orina, la procesaban y se inyectaba para provocar el pico de LH. Entonces, esto es, si se fijan, ustedes ya en una consulta, si llega una paciente con ustedes de que no se puede embarazar porque tiene poliquistosis ovárica, ustedes ya pueden inducir la ovulación. Y van a decir, vayan con el doctor porque el doctor hizo que me embarazara. Eso es lo que hacen los biólogos de la reproducción. ¿Va? ¿Alguna duda con esto? Doctor, en cuanto a la fase isquémica, también se refiere al endometrio, me imagino. Aquí. Porque también encontré que hay un concepto de fase isquémica. Uh-huh. Sí, pues se refiere más que nada al endometrio. Sí, porque en la fase, hay en las fases foliculares y ¿cómo se llama? Lúteas, no, más que nada se refiere al endometrio. ¿Va? Ok. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, ahora, listo. Si saben esto, entonces quien vaya a dar poliquistosis ovárica ahora sabe por qué damos citrato de clomifeno en el tratamiento. Ahora ya saben por qué han visto esas revistas de no se podía embarazar y ahora son gemelos. ¿Sí? ¿Sí han visto o han escuchado historias? O que ahora en esas revistas de Insólito o de Caritas o cómo se llama, de que fulanita no se podía embarazar y ahora, gracias a Dios tiene tríates o tiene trillizos, perdón, y ahora tiene gemelos. Ah, es porque cuando estaba madurando al folículo con citrato de clomifeno, había 3 folículos y los 3 se rompieron y los 3 pegaron. Por eso es muy común que las pacientes que se someten a procedimientos de infertilidad son gemelares. Por eso ha aumentado la tasa de gemelares. ¿Va? Ahora, en poliquistosis ovárica, otra cosa que se me olvidó comentarles. La aromatasa produce, estrógeno, pero ese estrógeno se produce por la testosterona que se produce en la teca. Cuando llega a capas de la granulosa a través de la aromatasa se produce el estrógeno. Déjenme ver quién va a dar el tema. El de poliquistosis yo lo voy a ver. ¿Tú? ¿Quién es? Karen. Karen. Karen, ¿ya le dices el tema? Sí, Doc, un poquito. ¿Cuál es la base principal del problema de poliquistosis ovárica? No me digas todo. Yo entiendo que tienes otras clases, otras situaciones, pero ¿cuál es el punto medular de poliquistosis ovárica? La infertilidad. La infertilidad. Ok, sí, la infertilidad, pero ¿cuál es el problema endocrino que tiene esta paciente de poliquistosis ovárica? ¿Cómo te llamas? Karen. ¿Karen? Karen, ok, Karen. Vamos a hacer algo, Karen. Ajá. Vamos a hacer, mira, yo te voy guiando, necesito que utilices nada más tu lógica, ¿va? Karen, el problema principal de poliquistosis ovárica es que hay una inversión. Lo normal es que FSH siempre sea mayor que LH. Eso es lo normal. En el problema de poliquistosis ovárica, cuando inicias tu clase, tú me vas a comentar que el problema principal de poliquistosis ovárica es que hay una inversión de las hormonas. Es decir,
hay mayor LH y menor FSH. Ese es el problema de poliquistosis ovárica. ¿Ok? ¿Sí ves esta presentación en rosa? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, Karen, ¿verdad? Ujú. Karen, si hay menos FSH, ¿qué va a pasar con los folículos? Pues no hay maduración. ¿Ok? Si no hay maduración de los folículos, ¿va a haber ovulación? Pues sí, pero de óvulos maduros. ¿Ok? Bueno, hay más LH, pero para que exista todo este pico de LH, ¿ok? Para que exista, todo debe de funcionar, es como un engrane. Ujú. Si los folículos, haz de cuenta que son esos los 3 folículos, fueran del mismo tamaño y FSH los niveles de FSH son bajos, entonces dijimos que FSH, ¿ok? Sirve para la maduración del folículo. Si ese grupo de folículos que hablamos de la primera fase crecen, por lo tanto, si no maduran, no hay ovulación, ¿correcto? Ujú. ¿Ok? Entonces ya sabes por qué no se pueden embarazar, Sí. ¿va? Pero otro punto importante, FSH, ¿qué más les dije que era una de las funciones de FSH? Y ¿Y eso sí me función acuerdo de que es, aromatasa? ajá. ¿Y la aromatasa, cuál es la función de la aromatasa? Producir estradiol. Y ese estradiol, ¿de dónde exactamente? La aromatasa, su función es producir estrógeno, pero ese estrógeno, ¿cómo lo produce? A partir de la testosterona. ¿Ok? Y si FSH no hay, por lo tanto, la aromatasa, ¿cómo va a estar? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Y si está disminuida, ¿qué va a pasar qué va a pasar? Pues no habría estradiol. ¿Eh? No habría estradiol. Bueno, sí hay, pero hay en dosis bajas, ¿no? O sea, está disminuido. Pero ¿qué hormona es la que va a predominar entonces? Porque la aromatasa está disminuida. La testosterona. Exactamente. Y entonces, si hay más testosterona, ¿qué va a obtener la paciente? Hirsutismo. Así es. ¿Y qué más va a tener aparte de hirsutismo la paciente? ¿Qué dice? En el CTO viene una foto ahí que se le ve el hirsutismo y en la cara ¿qué tiene? O las pacientes de qué sufren. De hipergonadismo también. Bueno, sí, pero bueno, también sufren de acné. Ujú. Entonces ahora ya entiendes por qué cuál es el eje de poliquistosis ovárica. ¿Ya ves? Lo que está Sí, alterado. ¿Listo? sí, doctor. Entonces, esa es la final. Por eso, en conclusión, por eso, poliquistosis ovárica, cuando ya nos dé la clase con detalle, van a ver que hay una inversión de FSH sobre LH. ¿Ok? Como hay poca FSH, los folículos no maduran. Y al no madurar, ¿ok? Al no madurar los folículos adecuadamente, no hay una adecuada ovulación. ¿Ok? Como FSH tiene que ver con la producción de aromatasa, la aromatasa está disminuida. Y al estar disminuida la aromatasa, la producción de testosterona a estrógeno está disminuida. Por eso es que hay mayor acumulación de testosterona, es decir, de hormona masculina. Por eso las pacientes con poliquistosis ovárica tienen hirsutismo, ¿ok? Tienen acné, no ovulan, ¿ok? Tienen infertilidad, ¿ok? Y tienen alteración en la menstruación. Es decir, son pacientes que no reglan, ¿ok? ¿Alguna duda? Y por ejemplo, Naye va a dar amenorreas, ¿verdad? Sí, doctor. Naye.
Entonces, ¿ya le hice tu tema? ¿O Sí, todavía no? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Quieres darlo de una vez o quieres o para la próxima? Me gustaría un poquito más la próxima porque todavía no acabo la presentación. No te apures. Oye, Naye, nada más Ujú. cuéntales a tus compañeros. Bueno, si lo sabes y si no, también lo deducimos por lógica. Imagínate, Naye, que tienes una amiga y que no está embarazada, simplemente dice, oye amiga, fíjate que yo soy muy irregular, soy muy irregular. O fíjate que ya llevo, ya he tenido este problema y como sabe que tú estudias medicina, te dice, oye Naye, fíjate que este, soy muy irregular. Incluso a veces 2 meses, 3 meses sin reglar. Me hago pruebas de embarazo y nada. ¿Ok? Pero simplemente no reglo mes con mes. ¿Ok? Y ahorita ya llevo 3 meses que no reglo. ¿No? O sea, no he reglado para nada. ¿Ok? Y ya me hice una prueba de embarazo y tal. No estoy embarazada, Naye. Te lo juro, no estoy. Necesito que me baje la regla. ¿Qué me puedo tomar? Bueno, es Naye, ¿eh? Si alguien quiere este, comentar algo, también lo puede comentar, ¿va? Bueno, Naye, vámonos guiando acá. ¿Ves aquí en la fase rosa, ciclo endometrial, correcto? Sí. Ok. Este es el endometrio. ¿Cómo crees que esté el endometrio de tu amiga? ¿Esté así de delgado o está así de grueso? Está delgado, si no arregla que está delgado. ¿Por qué está delgado? Mm, Pues por lo que acabamos de ver de la clase puede ser porque no hay estrógenos. Sí, es verdad, puede ser que exactamente que esté disminuido los estrógenos. Así es correcto. Puede tener poliquistosis ovárica, un ejemplo, y la producción de estrógeno no es que no haya, eso hay que aclarar, porque no es así, pues si no, es que están disminuidos. O sea, ¿okay? Ok. Entonces, su endometrio, pues tú dices, puede ser que esté delgado, y es verdad, puede ser que esté delgado, pero si ha estado constantemente, haz de cuenta que tu amiga ovula o no ovula. ¿Tú qué crees? Pues yo creería que no. Perfecto, no. ¿Por qué crees que no ovule? O sea, nada más a grandes rasgos, no me tienes que explicar así la... Pues yo creería que no porque si no está teniendo pues menstruación regular y la menstruación también está Exactamente, desencadenada por la ovulación, no tendría que ovular. es exactamente lo que habíamos visto. Todo es un engrane. Cuando nada más una pequeña parte no funciona, se altera el eje hormonal. Al alterarse el eje hormonal, nosotros lo vemos en la menstruación. O sea, la finalidad, cuando tú sabes que todo está funcionando, por eso se dice que el 90% de las pacientes que arreglan mes con mes ovulan. Entonces, lo que tú acabas de decir es correcto. Oiga, doctor, mi amiga no regla. Si no estás, no es que a fuerza tengan que ser 28 días, pero si no está arreglando mi amiga, muy probablemente no ovule. ¿Ok? Y es correcto. Entonces, si no ovula, que es este punto, o sea, no se llega a tener este punto máximo, este endometrio, lo que tú dices, puede estar así de delgado o puede estar así, se quedó en meseta, es decir, o sea, como que estaba creciendo y se quedó en meseta, así. Por lo tanto, es el endometrio de tu amiga pasó en ha estado en fase secretora, o sea, ha estado madurando. No, se quedó inmaduro. No, se quedó inmaduro. Claro, no es que no haya endometrio, sí hay endometrio, ¿no? Ahí está el endometrio, pero pues simplemente se quedó en esa fase, porque ya no hubo la siguiente fase, ya no ovuló, por lo tanto, no maduró ese endometrio, ¿ok? Listo. Para que madure el endometrio,
¿Qué dijimos que se necesitaba? Progesterona. Progesterona, exactamente. Para que crezca, se necesita estrógeno, comentamos, ¿no? Cuando va el estrógeno aumentando, el endometrio va creciendo. Y para que madure, ok, se necesita progesterona, ¿correcto? Ok. Yo siempre les hago esta analogía para que se lo aprendan para fines clínicos. ¿Qué pasa con una, no sé, una ciruela que está verde? Bueno, que está dura, ¿no? Bueno, con un aguacate, siempre les hago la analogía con un aguacate. Vas a la tienda y te compras un aguacate, ¿no? Pero está duro como piedra, así, ni blandito. ¿Qué hacen las mamás para que madure? Con un aluminio. Hay un aluminio, ¿no? Correcto. Supongo que lo madura el aguacate y dices, me lo voy a comer ahorita, pero por una razón no te lo comes, ¿no? Y lo dejas pasar mañana y conforme van los demás días va a madurar más, ¿no? Pasa y madura, ¿qué va a pasar? Pues madura de más y ya pues se echa a perder. Se echa a perder, ¿y sirve para comer después o ya no? Ya no. Ya no, ¿ok? Bueno, lo mismo sucede con el endometrio. El estrógeno hace que crezca. Haz de cuenta que es como si le pones un periódico para que crezca, para que se madure más rápido. La progesterona hace que madure ese endometrio. Entonces, que este endometrio madura y madura para que esté preparado para recibir al ovocito. Madura tanto que, y si no llega el ovocito, es decir, si no se comen ese aguacate, pues se va a echar a perder, se echa a perder y se cae. Y provoca la menstruación. Regresando al caso de tu amiga, su endometrio, ¿cómo está? En esta fase, ¿no? ¿Correcto, Naye? Sí, doctor. ¿Y cómo lo hacemos entonces para que madure? Dándole progesterona. Así es. Entonces tú le vas a decir, mira amiga, cómprate que es progesterona y viene de 5 miligramos o de 10 miligramos y te tomas una tableta en la mañana y una en la noche por 5 días y vas a ver que vas a arreglar. ¿Y cómo crees que va a ser la regla de tu amiga? Pues abundante, ¿no? Bueno, Ah, normal. le va un poco abundante, ¿no? Sí. Entonces le vas a decir, amiga, no te asustes, vas a arreglar abundante y todo ese endometrio. Recuerden que progesterona hace que madure el endometrio. ¿Ok? ¿Listo? Sí, Y doctor. ahora al revés. A ver, Ale. ¿No está por ahí? No. Sí, ¿qué pasó? No, nada más te preguntaba si estabas. Perdón. ¿Qué anda? Ale, ¿qué pasa? Supongamos que ahora hay supongamos, y eso sucede mucho, que tienes a una amiga que igual tiene el mismo problema. Que fíjate que yo soy muy irregular y luego cuando me baja abundante. Me bajan hasta coágulos. Y hoy te llama desesperada porque dice, Ale, fíjate que estoy arreglando, ya llevo 10 días que he estado arreglando y es muy abundante. O sea, estoy y regle y sangro mucho, ya hasta no fui a trabajar porque me da mucho miedo, ya quiero que me pare este sangrado. Ya quiero que me pare este sangrado. Ya, ¿que me puedo tomar algo?
¿Tú qué le dirías? ¿No podría ser algo que ayude a disminuir la progesterona? O sea, no sé que sea por tanta progesterona. ¿Por qué por la progesterona? ¿Cómo está el endometrio de esa paciente que está regli? O sea, Pues muy maduro, muy bien. ok. ¿Cómo lo hacemos que selle ya el sangrado? Ese endometrio se está despellejando. O sea, está en esta fase, se está despellejando. Es más, ya está hasta acá. Bueno, al revés, está menstruando, ¿no? Sí. Está en esta, ¿no? En esta. Es este recuadro donde dice M. Ujú. Ok. ¿Cómo le hago para ese sangrado? ¿Qué tengo que acelerar o qué tengo que hacer? ¿Quiere participar? Adelante. Yo le dije a Ale porque Ale es... ¿Quién va a dar la de sangrado uterino anormal? Ah, no, nadie. Bueno. Entonces sale. Chema, con anfitrión. Chema, ¿te imaginas? Hola, hola. Ajá. Estamos en esta fase. Es una paciente que está menstruando abundante. Está en esta fase. Queremos acelerarla para esta fase. ¿Qué se necesita? Bueno. ¿No? ¿Nada? Creo que contestó por el chat, doctor. Ay, chinga. No, no me ha llegado nada en el chat. Dice que Llegó. está trabado, pero si quiere le contesto. Ujú. Eh, ¿Qué necesitamos para acelerar la fase de maduración del endometrio? Necesitaríamos entonces estrógenos. Así es. Si estamos en esta fase de la menstruación, que está sangre y sangre, yo necesito que ese endometrio empiece a crecer. ¿Correcto? Que es esta parte. Para que pase a esta parte, necesito estrógeno. Por lo tanto, a la paciente le voy a dar un estrógeno. Y así sucede. Entonces la paciente llega, me estoy arreglando, y hay niñas, aquí no tenemos, pero en Estados Unidos sí hay estrógeno y ve, aquí es muy común que niñas donde empiecen su regla, bueno, no es común que todas, pero es una de las urgencias, digamos, ginecológicas, reglan bastante y están sangrando. Para parar ese sangrado necesitamos dar un estrógeno para que este endometrio selle y crezca. Ok. Y bueno, Ajá, ajá. el estrógeno se da emulando más o menos los días del ciclo femenino. Perdón. La duración del tratamiento con estrógeno sería tratando de emular la misma duración de los picos de hormona de estrógenos. Ah, exacto, perfecta pregunta. Mira, sí, en teoría lo debemos de hacer, pero es muy difícil. Entonces, lo que nosotros damos, ok, aquí es el estrógeno y en la segunda fase, ¿qué le darías?
Un progestágeno. Exactamente, eso puedes hacer. O si no está tan sangrando tan feo como una urgencia, que es bueno, que un sangrado que sí, que no fue a trabajar porque pues le daba pena, está ahí los coágulos y todo, le podemos dar anticonceptivos a la paciente. El anticonceptivo tiene estrógeno y progesterona. ¿Correcto? Entonces, lo que tú estás dando, aquí cuando la paciente empieza a arreglar, está menstruando, dice, los anticonceptivos se dan durante los primeros 5 días de la menstruación, que es en esto, tú los das porque estás dando estrógeno y progesterona, estrógeno y progesterona. A la vez que estás dando un estrógeno, estás dando una progesterona. Ujú. Y das los dos al mismo tiempo. Este endometrio, o sea, das algo para que crezca y das algo para que madure a la vez. Entonces, no crece así, crece más delgado, pero crece Ah, ok. y ya le estás dando algo. Por lo tanto, cuando regle la paciente el siguiente mes, es una paciente que regla abundante o que no regla mes con mes, ¿cómo va a arreglar ahora la paciente en cantidad de sangrado? Mucho menos. Mucho menos. Por eso las pacientes que tienen sangrado algún anticonceptivo, sus reglas llegan a ser menor, o sea, ya no reglan tanto. Por eso en pacientes con poliquistosis ovárica mejora la menstruación, en sangrado uterino menstrual, los anticonceptivos mejoran la menstruación. Las pacientes que por algún motivo utilizan algún método anticonceptivo, sus reglas son menores. Ok. También disminuiría la sintomatología, los dolores. Perfecto, sí, ¿por qué? Porque el útero ya no tiene que contraerse mucho para que haya mayor sangrado. Ok. Y por Ahora, ejemplo, ¿cuál sería el tratamiento más efectivo o el más recomendable para este tipo de pacientes? ¿para qué tipo de pacientes? Para las que tienen abundante sangrado. Pues ¿Cuál sería como la indicación, o sea, el medicamento como tal? Pues bueno, ahora sí depende del contexto de la paciente. O sea, el motivo por el cual tiene sus menstruaciones. Si es por miomatosis uterina, es decir, que sea por un mioma, puedes utilizar anticonceptivos, ¿ok? Si es por, ¿cómo se llama? Porque cuando ya vemos sangrado uterino normal, no es que todo se le tiene que dar el mismo método, es dependiendo de la causa. Pero la primera causa de sangrado uterino normal es alguna alteración en el eje hormonal, es decir, alguna alteración ovárica. Lo que tú tienes que regularizar es esto. Una opción es anticonceptivos. Yo te puedo dar otra opción. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, profe Yadiel. Yadiel. Ok. Entonces tienes tienes muchos medicamentos. Y yo te voy a decir otra opción y quiero que me contestes por qué crees. Hay otras pacientes que arreglan tanto como este caso, ya arreglan tanto, o sea, cada vez, o sea, tardan en que les baje la regla. Y cuando les baja así el sangradote, ¿no? Y ya, 1. Y 3 meses sin reglar y vuelve a menstruar abundante. Y así, son unas reglas espantosas. Y tú le dices, señora, le voy a poner el diumirena. El diumirena tiene una progesterona. ¿Cómo crees que actúe? Pues Tú me preguntas. la progesterona se encarga de la madurez del endometrio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a crecer, se podría decir, según el ciclo endometrial. Ok, ¿la progesterona es para que crezca? No solo es para madurar. O sea, lo madura en exceso, ¿qué hace? O sea, si te fijas, estrógeno hace que crezca. Progesterona hace que madure. Madura tanto que ¿qué pasa? Que ya se mantiene, bueno, que va para abajo, esa madurez va para abajo. Exactamente.
lo hace delgado, ¿no? Ahorita que estábamos con Iván, en el paciente, le decía, damos un anticonceptivo combinado que tiene estrógeno y progesterona. Entonces, das estrógeno hace que crezca, progesterona hace que se limpie. Y así, por eso la menstruación va a ser poca. Entonces, cuando tú le dices, me recomendaron que le diera el Diumirena, y te pregunta la paciente, ¿y qué tiene el Diumirena, doctor? Y tú le vas a decir, tiene una progesterona. Y te va a preguntar, ¿y cómo actúa, doctor? ¿Tú qué le vas a decir a tu paciente? Pues que ayuda. ¿Qué pasó con el caso de Naye? De su amiga de Naye. Bueno, que va a disminuir el sangrado, ¿no? Sí, De pero, forma muy abundante. ok, Que ya no van a ser iguales. pero lo que yo quiero es que me expliques cómo actúa aquí a nivel del endometrio. Pues lo va a ayudar a madurar y después de una maduración tan prolongada va a empezar a hacerse delgado el endometrio. Exactamente, atrofiarse. Exactamente, porque es tanto el exceso de progesterona. La progesterona lo que hace es madurar. Madurar, haz de cuenta que pusiste el aguacate en periódico. ¡Fum! Lo vas a madurar muy rápido. ¡Fum, fum! O sea, ese aguacate estaba duro, duro, duro. ¡Fum! Madura, no te lo comiste, ¡fum! Se echa a perder. Ya. Queda una línea delgada de endometrio. Así, ¡pum! De endometrio. Se queda limpio prácticamente el endometrio. Ya no hace que crezca nada. Queda muy maduro. ¡Pum! Ya. Y como es un exceso de progesterona, queda así, 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 así va. Por eso las pacientes que utilizan el Diumirena en sangrado no reglan ya. Ya no reglan. Por eso hay pacientes, ¿ok?, que utilizan un método anticonceptivo que se llama Implanon, que es el famoso implante. ¿Sí lo han escuchado hablar? Sí, Por eso las pacientes que utilizan el implante, el 80% no reglan. Porque el Implanon es una progesterona. ¿Ok? y después ¿Listo? de utilizar progestágenos como anticonceptivos, bueno, supongo que van a volver a su ciclo normal y volvería a estabilizarse y volverían a arreglar. Así es. Ok. Así es. Sí. ¿Tienen un tiempo? O, No, cada paciente es diferente. Hay quienes les quitas el implante y al siguiente ya arreglan. Hay quienes tardan de 3 a 6 meses en que se restablezca la ovulación. ok, Pero la gran mayoría en sus siguientes ciclos empiezan a arreglar. Así. ¿Listo? Michael. Sí, Entonces ya ven cómo ya pueden contestar todas las preguntas. Ya vimos ovulación. Ya vimos infertilidad. Ya saben qué van a dar. Ya vimos una parte de amenorreas, cuando cuando quiero que se acelere mi menstruación. Ya vimos si tengo un sangrado, cómo sello ese sangrado. En conclusión, estrógeno es para sellar, progesterona es para depurar, pero ahora ya lo saben cómo es que actúa. Y ahora, por último, han escuchado hablar de la post-day. Sí, ¿Qué es la post-day? Bueno, no, o sea, ¿qué es? ¿Para qué se utiliza? No la sal. Bueno, ¿ya nadie? pues es un anticonceptivo de emergencia. Ok, es un anticonceptivo de emergencia. ¿Quién dijo eso? ¿Ale? Sí, Ale, si yo te digo que es anticonceptivo de emergencia, es un progestágeno, ¿cómo crees que actúe? Pero es un exceso de progestágeno. pues ayuda a madurar el endometrio muchísimo para que o sea, ya, digamos que ya no haya el ambiente adecuado. Sí, es verdad, puede ser Pero ¿qué pasa
si yo a una paciente le doy una dosis excesiva de progestágeno. Cuando le llega el torrente sanguíneo, ¿qué le va a pasar? ¿Hacia dónde va a circular todo ese progestágeno? Se disminuye la GNRH, ¿no? ¿Se inhibe? Así es, exactamente, porque llega a los receptores y dice, ya tengo mucho progestágeno. ¿Y qué disminuye? La GNRH disminuye la folículo estimulante y la luteinizante. Exactamente. Y por lo tanto, ¿qué no va a haber? Pues ya no va a haber ovulación ni maduración del folículo. Exactamente. ¿Ok? Pero como tú lo dijiste, es de emergencia. Es decir, si vemos mi gráfica, no actúo en todo esto. No actúo acá. Si no actúa acá, supongamos que tuvo relaciones el día 12, en este das en este punto das el anticonceptivo de emergencia. Por lo tanto, ya esto ya venía creciendo, ya venía así. Lo que haces es interrumpir el pico de LH. Por lo tanto, no ovula. ¿Ok? Entonces ya sabes cómo funciona el anticonceptivo de emergencia. Por eso se llama de emergencia, pero su tasa de efectividad no es muy alta. Va de un 60% a un máximo un 80%, porque depende en la fase en la que va. Si el anticonceptivo de emergencia lo das de aquí, por tasa de éxito. Si lo das el día 13 o el mismo día 14, ¿cómo crees que sea la tasa de éxito? Menor. Exactamente, porque ya todo lo demás ya se produjo, ya a lo mejor ¿cómo se llama? A lo mejor ya está bien maduro el folículo y a lo mejor alcanza al pico de la LH y ya no la inhibes. Por eso todo depende de qué parte del ciclo menstrual utilices el anticonceptivo de emergencia. ¿Va? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Ya? ¿Ahí muere? Doc, yo Bueno. una última. Doc, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasa en el caso de las pacientes que llegan a tener un mes normal y a lo mejor al mes siguiente tienen un sangrado abundante? ¿Qué se sospecharía ahí? Bueno, si es la primera ocasión, no sospechas nada, porque es normal que las pacientes en algún momento de su etapa de su vida reproductiva puedan tener alguna alteración en el eje hormonal. Pero si ya es crónico, Doc. Bueno, entonces sí hay algún problema en su eje hormonal. Y ahí tenemos que hacer la semiología de sangrado uterino anormal. Así se llama. Sangrado uterino anormal es todo un conjunto. Entonces tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Qué te parece? ¿Por qué no das esa contesta? No, nada más preguntaba. Sí, depende de mucho. O sea, no te puedo decirme, cuando tiene esto es porque no. Entra dentro del diagnóstico diferencial de sangrado uterino anormal, que utilizamos una nemoctenia que se llama Palm-Coin. Es decir, si es pólipo, adenomiosis, miomatosis, ¿ok? Si es ovárica, si es maligna, entonces utilizamos el famoso Palm-Coin. Es una nemoctenia que utilizamos. Pero sí, si hay un ciclo, muy seguramente el 90% son ováricas. Si hay una alteración a ese nivel. Ok, Doc, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pues eso sería todo. Entonces, nos vemos para el miércoles, ¿va? El miércoles va a dar clases Naye. La de Naye es muy rápida, esa menorreas. Déjame ver. Entonces yo creo que nos vamos a dar 2 clases ese día.
Pero una pregunta, ¿tiene alguna bibliografía que quiere que consulte? Porque así como que en la guía de práctica clínica o algo así no no. viene un título de- ¿Sabes dónde está en CTO? Amenorreas y poliquistosis ovárica CTO. Ok, Sí, doctor. CTO. Sangrado uterino normal, nadie la tiene. Entonces, de ahí nos vamos con endometriosis, miomatosis y materio. Todas esas donde están muy bien resumidas es en CTO. Y sí pueden complementarlo con otro. Ok, sigue. E infecciones ginecológicas, así nos vamos. Y de ahí ahí yo les voy a dar, si nadie va a querer sangrado uterino normal, pues yo lo doy porque ya es el resumen de todas esas y va a ser más fácil comprenderlo. Listo. Listo. ¿Va? Entonces sí. Entonces para el martes, para el miércoles vamos a ver amenorreas y poliquistosis ovárica. Manden las manos, las dos. Y de hecho ya va a ser más fácil ahora. Listo, pues. Nos vemos el martes entonces, con amenorreas y poliquistosis ovárica. Sí, doctor. Que estén Ok, bien. doctor. Hasta luego.